Debemos de saber inicialmente que la enterocolitis es una de las principales causas de morbimortalidad en pacientes que ingresan a una UCI neonatal, pero hay una población que es mucho más afecta por esta patología, ¿no? Son los bebés que han nacido de forma prematura o que tienen bajo peso al nacimiento, muy bajo peso al nacimiento, ¿no? Y esto debido a que el sistema gastrointestinal, ¿no? El sistema digestivo aún no ha madurado de forma correcta y hay ciertos factores que pueden influir para iniciar este proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, como vamos a ver, la enterocolitis tiene una incidencia de mortalidad muy alta, ¿no? Entre 20 y 50%. eh, y los bebés que sobreviven a esta patología, pues generalmente quedan con algún tipo de secuelas, ¿no? Ya sean principalmente secuelas en el neurodesarrollo, ¿no? Y aparte de ello, pues hay otras complicaciones o enfermedades que están relacionadas a todo el proceso que suele ser un poco largo. ¿Ok? Entonces, la enterocolitis es una enfermedad que va a derivar de la necrosis isquémica de la mucosa y submucosa del intestino, ¿no? A consecuencia de algún proceso inflamatorio por alguna causa. Entonces, este es el asiento o el inicio, ¿no? De esta patología, ¿no? Las capas más internas del intestino. Entonces, más o menos, uno de cada 1.000 nacidos vivos pudiera sufrir de enterocolitis. El 90% son recién nacidos que tienen muy bajo peso al nacimiento, es decir, menores de 1.500 gramos, pero también puede afectar a recién nacidos a término. El porcentaje es mucho menor, entre 5 a 10%. Ya les mencioné que hay una alta tasa de mortalidad, ¿sí? Y entre 20 a 40% de estos pacientes van a requerir cirugía. Aquí para que puedan ustedes ver la calidad del intestino sano versus un intestino que tiene enterocolitis, ¿no? Si hacemos un corte eh, transverso al intestino, el intestino enfermo empieza a inflamarse y evidentemente hay un edema, una inflamación de las capas más internas al inicio del intestino, ¿no? Luego esta inflamación llega hasta las capas más externas del intestino. Entonces, dentro de la etiopatogenia, este es siempre multifactorial, ¿no? No hay una causa específica que desencadene la enterocolitis, sino que hay muchas y varias, pero ciertamente hay un par que están asociadas de forma científica. ¿Cuáles son? La prematuridad y el bajo peso. Las demás causas son causas controversiales, ¿no? Sin embargo, se deben de tomar en cuenta. ¿Cuáles son estas otras causas? La inmadurez intestinal, ¿no? Que es propia de los bebés prematuros y de los bebés de bajo peso. ¿Qué sucede? Pues ellos tienen una respuesta distinta en cuanto a la motilidad, ¿no? En cuanto a la alimentación, ya que la motilidad intestinal suele estar disminuida, ¿no? En estos bebés. Y ello ocasiona que haya distensión abdominal y esta distensión de la luz del intestino pues puede favorecer una disminución del riego sanguíneo, ¿ok? Luego, pues hay una capacidad limitada del colon para reabsorber agua y electrolitos, por lo tanto hay mayor distensión del intestino, hay una disminución del pool de las sales biliares, ¿no? Lo que finalmente funciona como un medio de defensa, ¿no? Y por otro lado, pues los bebés prematuros tienen bajos niveles de inmunoglobulina A, que funciona también como factor protector intestinal. Otro factor importante, pues es el factor de isquemia intestinal. ¿Qué sucede? Sucede que los bebés prematuros, los de bajo peso y en general los recién nacidos pueden tener ciertas patologías propias de esta etapa, ¿no? Como una asfixia perinatal que los lleva a un shock,
¿no? Y cuando eso sucede, pues el cuerpo prevé la sangre para órganos blancos como cerebro, corazón y deja al intestino con poca irrigación. Esto va a producir una isquemia y por lo tanto desencadenarse em, una enterocolitis. Y otras situaciones como la exsanguiniotransfusión, una hiperviscosidad sanguínea, ¿no? Tienen la misma fisiopatología. En cuanto a un bebé prematuro, pues a veces no tomamos en cuenta, pero el enfriamiento suele ser un factor muy importante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay que tener más cuidado en un bebé que tiene menos de 1500 gramos o que es un prematuro moderado, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque al enfriarse ellos tienen respuestas, ¿no? Em, fisiológicas para conservar su calor, ¿no? ¿Y cuál es esa respuesta? Una vasoconstricción, que al inicio es una vasoconstricción periférica, pero luego puede ser una vasoconstricción central y uno de los órganos que se ve más afectado pues es el sistema digestivo. Otro factor importante son las prácticas alimentarias, ¿no? ¿Cuál es la mejor leche para alimentar al bebé? Pues es la leche humana o la leche materna. ¿Por qué? Porque tiene una osmolaridad adecuada, ¿no? Tiene un aporte de inmunoglobulinas, entre ellas la inmunoglobulina A y otras células que sirven de defensa o para el refuerzo de la inmunidad. ¿Qué sucede? Sucede que en estos bebés prematuros o de bajo peso, pues a veces hay necesidad de darle fórmulas hiperosmolares, ¿no? Las que pueden alterar la pared intestinal. ¿Por qué? Pues porque tienen mayor osmolaridad, ¿no? Y si a ello le sumamos que incrementamos el volumen de forma brusca, los volúmenes de alimentación, me refiero, de forma brusca, pues pueden provocar, ¿no? Inflamación transmural, ¿no? Y ello conllevar a un proceso de enterocolitis. Otro factor importante es la colonización del intestino por gérmenes patógenos, ¿no? ¿Qué significa? Que la flora normal del intestino se altere, ¿no? Por cualquier proceso infeccioso, ¿no? Desde una infección local hasta una infección generalizada, ¿no? Entonces, en ellos, pues se ha visto que por esta cuestión de colonización anormal, pues se van a activar ciertos mediadores inflamatorios, ¿no? Entre ellos el factor activador de las plaquetas y otros mediadores inflamatorios que desencadenan la enterocolitis. Entonces, cuando hablamos de fisiopatología, pues debemos de saber, digamos, cuáles son los pasos que sigue este proceso inflamatorio, que es como un juego de dominó, ¿no? Aparece primero la lesión de la mucosa, que es una úlcera, por cualquier factor que ya hemos conversado, ¿no? Esto produce disminución de la motilidad, ¿no? Por lo tanto, va a haber un hilio intestinal y esto ocasiona una fermentación intestinal, ¿no? Se va a acumular gases como hidrogeniones, metano, CO2, que son gases tóxicos finalmente. Este gas va a invadir las capas del intestino, se va a producir la neumatosis cuando este gas llega a la serosa intestinal. Y si la noxa persiste, pues se va a producir la necrosis, la gangrena, perforación del intestino y finalmente va a haber una peritonitis. Este es una foto de un intestino. Ustedes pueden ver las zonas en blanco, pues es lo que conocemos como neumatosis, ¿no? Creo que se puede ver mucho mejor aquí. Em, es cuando llega el gas, ¿no? Los gases, metano, hidrogeniones, etcétera, a la serosa del intestino. Eso implica que hay una inflamación ya de todas las capas em, de este intestino,
¿no? De hecho, que las zonas que están oscuras, ¿no? Son las zonas sanas. Y vean ustedes cómo es que se produce la enterocolitis. No es que en este caso, por ejemplo, que se ha producido en una sola zona del intestino, sino es una versión parcheada, ¿no? Lo que implica una amplia resección intestinal, que lo conversaremos más adelante. ¿Cómo vamos a sospechar de enterocolitis en un recién nacido? Primero, em, ver si es un bebé prematuro, ¿no? Que generalmente es el grupo de pacientes más afectos. Generalmente se produce o se inicia entre la segunda y la cuarta semana de vida, y vamos a ver que el recién nacido, ¿no? Se va a encontrar distinto, está diferente, ¿no? La enfermera les va a reportar: doctor, hace 12 horas el bebé está haciendo residuo gástrico, o hace 12 horas no controla su temperatura, ¿no? O ha empezado con distensión abdominal, o ha empezado a hacer, no lo sé, hipotermia o hipertermia, ¿no? Pero es un bebé que está ahora diferente. Y la presentación de esta patología existe de tipo insidiosa o fulminante, ¿no? La insidiosa es un bebé prematuro que está estable dentro de la segunda o cuarta semana de vida. Hay algunos síntomas inespecíficos como los que les acabo de mencionar, pero por ahí aparece un factor nuevo, ¿no? No sé, que se fue la mamá y no dejó leche materna, así que le hemos empezado a dar fórmula maternizada. Y la otra presentación es la fulminante, que no solo se da en pretérmino, sino también en bebés a término, que ya tienen una patología de fondo, que están enfermos, o pacientes que están graves, en shock o en falla multiorgánica, que tienen un cuadro abdominal definido y que se encuentran en la primera semana de vida. Por ejemplo, este bebé, ¿no? Este bebé es un bebé a término que ya venía con una asfixia perinatal y que empezó a hacer distensión abdominal al tercer día de vida, ¿no? Entonces, se ve que hay cambios de coloración en la pared está lustrosa, edematosa, evidentemente si lo tocamos o palpamos le va a doler, ¿ok? Entonces, podemos separar la sintomatología, ¿no? Que es más frecuente a nivel gastrointestinal de las del sistémico. ¿Cuál es el signo que no debe faltar? La distensión abdominal, ¿no? Entre el 70 al 98% de los pacientes tienen distensión abdominal, y a esto se suma pues lo que hemos visto en la fotografía, ¿no? Edema de pared, eritema, diarrea, masa palpable, etc. El resto de los síntomas o signos pues son sistémicos, ¿no? Inestabilidad de la temperatura, letargo, mala perfusión eh, general, ¿no? No solo periférica, sino también central, shock, inestabilidad de la glucosa. Entonces, una clasificación de enterocolitis, que es la clasificación de Bell, ¿no? Que ha separado a esta patología en estadios, ¿no? Son 3 los estadios: 1, 2 y 3, y cada uno se subdivide también en dos estadios, ¿no? La clasificación 1 es un paciente que entra en sospecha de enterocolitis, y en todos los estadios pues se asocia la sintomatología o la signología clínica más los signos abdominales y los signos radiológicos. Entonces tenemos que hacer una asociación de estos signos para poder determinar en qué clasificación se encuentra nuestro bebé, ¿ok? También es importante usar otros medios que son claves para hacer el diagnóstico. Y en caso de enterocolitis, ¿cuál es? Es la radiología, ¿sí? La radiografía de abdomen, que suele ser el gold estándar para hacer el diagnóstico de, perdón, de enterocolitis. Entonces, debemos siempre solicitar una radiografía en decúbito supino, es decir, el bebé echado, y en decúbito lateral, ¿ok? Para poder hacer
para poder precisar mejor la anatomía intestinal. Entonces, dependiendo mucho del estado del paciente, se suele solicitar esta placa cada 6, 8, 12 o 24 horas, ¿no? Evidentemente, si es un paciente como este que tiene em, que tiene neumatosis acá, pues yo le solicitaría radiografías de control cada 4 o 6 horas porque este es un asa que está sumamente inflamada y que en cualquier momento pudiera perforarse. ¿Ok? Entonces, en estadios tempranos, ¿qué es lo que vamos a ver en la radiología? Pues vamos a ver un hilo intestinal, ¿no? ¿Y cómo se evalúa el hilo intestinal? Pues con la dilatación de el intestino. ¿Por qué? Pues porque el aire no transita de forma normal por las asas del intestino. ¿Ok? En estadios 2 y 3, pues ya vamos a ver la neumatosis intestinal. ¿Ok? Pudiéramos también eh, presenciar o ver una obstrucción intestinal en el mismo bebé que tiene enterocolitis. Y ya en estadios mucho más avanzados vamos a ver gas en el sistema porta, aquí en este cuadrante, en el cuadrante superior derecho, donde está el hígado, y también pudiéramos ver neumoperitoneo cuando hay una perforación. Entonces, los primeros signos, ¿no? Es el aumento del aire intestinal, como en esta placa, que implica que el paciente está en ilio. Luego vamos a ver la neumatosis, ¿no? Y como vemos la neumatosis, pues es una asa dilatada, ¿ok? Que tiene una sombra eh, periférica al asa intestinal, ¿no? Entonces, este es el asa y ustedes ven que aquí hay una sombra oscura, radiolúcida, que es el gas dentro de la serosa del intestino. Y si vemos otro corte, vean ustedes, todo esto es el aire dentro de la luz del intestino y este doble halo, el segundo halo es el gas en la serosa. Ya en estadios avanzados podemos ver gas en el sistema porta o neumoperitoneo, que no es más que el gas libre en la cavidad abdominal. ¿Ok? Entonces, la radiología pues es sumamente importante para el diagnóstico. Actualmente también en manos expertas de radiólogos pudiéramos hacerle ecografías que nos ayudan a detectar de forma temprana la neumatosis, ¿no? Una neumatosis incipiente puede ser diagnosticada por ecografía. Además de estos exámenes de imágenes, tenemos nosotros que valorar eh, el estado general del paciente, ver cómo está el hemograma, si tiene o no plaquetopenia, ver cómo está la coagulación, la función renal, la función hepática, etcétera, ¿no? Y una vez que hacemos el diagnóstico, pues debemos de iniciar el tratamiento médico de preferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que este es un bebé que está sumamente enfermo, ¿no? Que tiene ciertas comorbilidades o ha pasado por ciertas situaciones al nacimiento, entonces tenemos que estabilizarlo, ¿no? Para ello tenemos que colocarlo en ayuno, colocarle una sonda orogástrica para que ese intestino que está afectado pues entre en reposo. Y luego están las otras medidas complementarias que nos van a ayudar al manejo del bebé, ¿no? Por ejemplo, evitar todas las causas que puedan llevarnos a hipoxia o a isquemia, ¿no? Por ejemplo, hacer un balance electrolítico cada 4 o 6 horas por si al bebé le falta volumen, ¿no? Mantener un hematocrito por encima de 40, eh, transfusión de plaquetas si es necesario, corrección de el perfil de coagulación, valorar el uso de inotrópicos si la presión arterial media no está dentro del límite normal, ¿no? Corregir la acidosis, etcétera. Y luego están las otras medidas también que complementan nuestro tratamiento, ¿no? Si el bebé necesita soporte ventilatorio, pues entra a ventilación mecánica,
Evidentemente, un bebé con tal distensión abdominal está con dolor, así que necesita analgesia y sedación, ¿no? Y para poder llevar de forma más segura la ventilación mecánica, pues se usa morfina, fentanilo, becuronio. Eh, Debemos iniciar antibióticos de amplio espectro. Acuérdense que uno de los factores importantes de eh, dentro de la etiopatogenia de la enterocolitis, pues está la sobreagregación bacteriana a nivel intestinal, así que debemos usar antibióticos, ¿no? Y luego evitar el catabolismo en estos bebés usando o iniciando NPT. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ujú, ujú, ujú. Es para ayudar, sí, es para ayudar a drenar el gas, ¿no? Acuérdate que el intestino no se mueve de forma adecuada, entonces la sonda orogástrica ayuda a drenar el gas que no se va a eliminar por el ano, sino que pudiera eliminarse a través de ella, ¿no? Doctora, buenas tardes. Sí, Una consulta, ¿y ese proceso se llama descompresión gástrica? sí, si quieres ponerle un nombre, pues sí, pero o sea, forma parte del tratamiento inicial de una enterocolitis, lo que no significa que si tú le pones la sonda orogástrica y descomprimes el intestino, pues no va a terminar en una perforación, ¿no? Como han visto, la enterocolitis tiene origen vascular, ¿no? Entonces lo único que tratamos de hacer es que al desinflar, ¿no? El intestino, este pueda irrigarse un poco mejor. ¿Sí? ¿Está bien? Doc- Sí, ¿Contentos? doctora. Y Ya, esto, ¿también se pone antibióticos, doctoras, al bebé de amplio espectro? sí, claro. Tienes que ¿No? ponerle antibióticos, ¿no? Por uno de los factores de alteración de la flora intestinal. Empiezan a crecer las bacterias anaerobias, los gram negativos, que son patógenos, y eso pueden conllevar a una sepsis mucho más rápido, ¿no? Gracias, doctora. Ujú. Entonces vamos a seguir con el tratamiento quirúrgico. Tenemos tres opciones cuando hablamos del tratamiento quirúrgico. ¿Qué significa? Que el tratamiento médico pues no ha dado resultado, entonces el paciente se perforó, le hemos hecho el control de la radiografía a nuestro bebé después de 4 horas y vemos neumoperitoneo. ¿Ok? Entonces este paciente amerita entrar a sala. ¿Qué podemos hacer? O hacemos solamente un drenaje peritoneal en su cama para aquellos pacientes que están muy mal, que están en shock, que están con falla multiorgánica, que no pueden ser trasladados a sala de operaciones, pues en su cuna se hace una pequeña incisión en el flanco izquierdo, ¿sí? O en la fosa ilíaca izquierda y se pone un drenaje peritoneal. ¿Para qué? Para que ese aire en la cavidad que está comprimiendo los intestinos, está comprimiendo los grandes vasos, pues pueda liberarse y darnos tiempo a que este bebé se estabilice y luego entre a sala finalmente. ¿Ok? Lo segundo es una laparotomía con resección y anastomosis término terminal. En caso la afectación sea en un segmento específico del intestino y no haya peritonitis, obviamente. Entonces tú entras a operar un bebé, la lesión es focal, entonces retiras o haces una exéresis de la lesión intestinal y luego idealmente haces una anastomosis, ¿no? Y finalmente tenemos una ostomía derivativa, ¿no? Una laparotomía con ostomía derivativa. Esto en caso de que la lesión sea multifocal, ¿no? Si la lesión es multifocal y nosotros tenemos intestino sano a partir a partir del yeyuno, por ejemplo, pues
vamos a tener que hacer la derivación a ese nivel, ¿ok? Esta es una foto, por ejemplo, de un bebé que tiene una enterocolitis. Claramente esta es la zona afectada y esta es la zona sana. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios para intervención quirúrgica? Cuando hay una fuerte sospecha de perforación intestinal o esta se confirma con la radiografía. ¿Y qué vamos a ver en la placa? Pues vamos a ver un neumoperitoneo, ¿ok? Luego, si hay un deterioro clínico del paciente, si hay un comienzo y una progresión rápida de la neumatosis o de repente palpamos masas abdominales o el bebé tiene obstrucción intestinal. Estas fotos también, evidentemente es una lesión generalizada, entonces este paciente necesita que resequemos todo el intestino y probablemente hagamos una ostomía muy alta. ¿A qué nivel? A nivel del yeyuno, ¿no? Igual acá, ¿no? Se reseca todo el intestino que está necrosado y la ostomía tendría que venir a este nivel. Este ya es un intestino perforado. Vean ustedes que hay múltiples perforaciones en este intestino que ha sido resecado. Muy bien. Doctora, una consulta, disculpe, ante un cuadro de neumatosis, ¿también es aconsejable a nivel quirúrgico hacer una anastomosis término terminal? Siempre y cuando no haya peritonitis, lo puedes hacer. Y siempre y cuando tu lesión sea focal. Si tienes lesiones múltiples, pues probablemente lo único que tengas que hacer es una ostomía. Ujú. Ah, ya. Si está libre de eso y a pesar que tiene neumatosis, no hay problema hacer una término Sí, tú terminal. No hay resecas la riesgo. zona, sí, tú resecas Ya, la zona que está afecta y haces tu anastomosis, es lo ideal. ya, doctora, gracias. Ok. Pero sí, sí, claro, pero esta es temporal, ¿no? Cuando pasa el proceso inflamatorio del intestino, ya vamos a poder cerrar la yeyunostomía, la ileostomía o la colostomía. Ujú, ujú. No, 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 tú cierras el abdomen, no tiene por qué quedarse abierto. Ujú. Muy bien, vamos a seguir con la hernia diafragmática congénita. Bueno, esta diferencia de la enterocolitis tiene un porcentaje menor de mortalidad y morbilidad, ¿no? En la mayoría de los casos en la mayoría de los casos tiene un final feliz, ¿no? Van a ver ustedes que em, eh, hay un porcentaje mayoritario de bebés que solamente tienen hernia diafragmática y por lo tanto, pues se corrige el defecto, se corrige lo que viene después,
después, ¿no? O las secuelas de esta hernia diafragmática y el bebé suele hacer su vida de forma normal, ¿no? En el periodo perinatal me refiero, ¿no? Entonces, las hernias diafragmáticas, como ustedes pueden ver o como saben, es un defecto estructural a nivel del diafragma, ¿no? El diafragma es un músculo grueso que separa el tórax del abdomen, ¿no? Y a través del defecto que pudiera tener, pues se protruye el contenido abdominal hacia el tórax. ¿Y cuál es la secuela más importante? Pues es la hipoplasia pulmonar y la hipertensión pulmonar, ¿sí? Siempre que ustedes detecten una hernia diafragmática, como en estas fotos, ¿no? Donde hay un ascenso del intestino hacia el tórax, es necesario solicitarle una radiografía de abdomen también, ¿no? Vean acá, casi todo el contenido del abdomen está dentro del tórax. Puede tener una prevalencia de 1 a 4 bebés por cada 1000 nacidos vivos, afecta principalmente a varones, tiene una mortalidad de entre 20 y 30%, que a pesar de que es menor al que produce la enterocolitis, sigue siendo alta, ¿no? Pero esta mortalidad depende principalmente del grado de hipertensión pulmonar, de hipoplasia pulmonar y de otras malformaciones asociadas. Como saben, existe un diafragma derecho, uno izquierdo, ¿no? El lado más afectado siempre es el izquierdo en 80%, ¿no? El derecho se afecta al 19%, pero puede existir una forma bilateral que felizmente es muy escaso, ¿no? Con un porcentaje de 1%. ¿Por qué? Porque generalmente estos bebés no sobreviven. Y luego tenemos que si hablamos de la ubicación anterior o posterior, pues las hernias posteriores, posterolaterales o llamadas también de Boch-Dalek, son las más frecuentes, ¿no? Con un porcentaje de 75%. Y las hernias anteriores, llamadas también de Morgagni, ¿no? Son las hernias que pudieran presentarse en segundo lugar con un porcentaje de 23%, pero también existen las hernias centrales, ¿no? Con un porcentaje mucho más pequeño del 2%. Ahora sí, nosotros valoramos otra clasificación, pero ya esta es una clasificación posoperatoria. Según el tamaño del defecto, pues existe un defecto de tipo A, B, C o D, ¿no? Vuelvo a repetir, esta clasificación solo puede ser determinada en el posoperatorio, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque los defectos de tipo A, que es pequeño, mediano, grande y agenesia total del hemidiafragma, eh, de hecho que en el tipo A y B, la reparación quirúrgica no lleva mayor complicación técnica. ¿Por qué? Porque se hace el afrontamiento del diafragma y se cierra con puntos de sutura, ¿no? Sin embargo, en un defecto grande o una agenesia de diafragma, pues no hay tejido que afrontar, ¿no? Entonces se tiene que usar material protésico para cerrar ese defecto. Entonces, para que vean la comparación del defecto A, B, C o D. Para hablar de la etiopatogenia, pues debemos tener en cuenta la embriología, ¿no? El diafragma normal se desarrolla embriológicamente de tres estructuras, ¿no? Cuatro, perdón. El septum transverso, que se encarga de formar toda la parte tendinosa del diafragma, que se encuentra en la parte central. Luego tenemos la membrana pleuroperitoneal y la musculatura de la pared del tórax, ¿no? Que se va a encargar de formar la parte muscular del diafragma, ¿no? Y finalmente tenemos el mesenterio del esófago,
que va a encargarse de formar el hiato o la crura esofágica, ¿no? Del diafragma, el agujerito por donde pasa el esófago. Entonces, cuando hay una alteración de la fusión de cualquiera de estas estructuras, es que se desarrolla el defecto estructural del diafragma, ¿no? En este caso, una hernia lateral. Junto con el defecto, un segundito. Un segundito, por favor. Perdón, chicos. ¿Se ve bien mi pantalla? Ya, muy bien. Entonces, les mencionaba que la etiopatogenia para el defecto estructural del diafragma se explica evidentemente, como todas las patologías, a través de la embriología, ¿no? Entonces, hay una alteración de la fusión en una de estas 4 estructuras y se ha formado el agujero, ¿ok? Pero también hay que tener en cuenta que esta patología, ¿no? La hernia diafragmática, tiene una alteración funcional pulmonar, ¿no? ¿Por qué? Porque el pulmón también tiene eh, periodos embriológicos de desarrollo, ¿no? Embriológico y fetal. Entonces, son 5 las etapas de desarrollo del pulmón, los cuales van de forma progresiva desde primero la zona conductiva, ¿no? Con los bronquios principales, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, ¿no? Y finalmente en las últimas etapas, pues se va a formar la parte respiratoria, incluso la unidad funcional del pulmón, que es el alveolo. Entonces, si nosotros alteramos el desarrollo normal del pulmón, pues vamos a tener secuelas como la hipertensión pulmonar y la hipoplasia pulmonar. ¿Y cómo es que vamos a alterar este desarrollo? Pues así, ¿no? El pulmón no tiene espacio para que se pueda desarrollar porque hay un efecto de masa del contenido abdominal, ¿no? Entonces va a haber consecuencias a nivel del parénquima pulmonar y a nivel de la vasculatura pulmonar, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser los cambios que se va a producir? Pues se va a producir una remodelación vascular estructural y por lo tanto una vasoconstricción, que es lo que va a resultar en una hipertensión pulmonar, ¿no? Postnatal. Y si a eso le sumamos que esta remodelación de la estructura del árbol bronquial, ¿no? De la vasculatura bronquial y pulmonar, pues se va a producir una hipoplasia pulmonar, ¿no? Y esa hipoplasia pulmonar se va a caracterizar porque hay una disfunción del sistema surfactante, ¿ok? Y no solo va a haber afectación del pulmón, del corazón y de los grandes vasos, ¿no? Entonces, lo normal es que corazón, pulmones se desarrollan en el tórax, ¿no? Y el resto
del contenido gastrointestinal en el abdomen. ¿Qué sucede cuando hay un defecto estructural del diafragma? Pues va a ascender el contenido intraabdominal hacia el tórax, ocasionando alteración a nivel del pulmón y del corazón. Entonces, a nivel pulmonar ya más o menos conversamos qué es lo que va a producir una disminución de la segmentación bronquial, ¿no? Una disminución de la formación o el desarrollo de los alvéolos, ¿no? Y por lo tanto va a haber una capacidad de difusión anormal, ¿no? Lo mismo sucede con la vasculatura pulmonar. Va a haber una disminución o detención de la segmentación de la arteria pulmonar, ¿no? Una disminución de el desarrollo de los capilares alveolares y un engrosamiento de la musculatura de estos vasos, ¿no? Que finalmente van a producir una hipertensión pulmonar. Pero ¿qué sucede a nivel cardíaco? Porque aquí, además del pulmón, ¿no? Se encuentra un ejemplo en esta hernia del lado izquierdo, pues se van a ver afectos cámaras cardíacas, no izquierdo, sino derecho. ¿Y qué va a suceder? Va a haber una disfunción biventricular, ¿no? Va a haber un incremento de la presión del lado derecho, va a haber una alteración en la fuerza de la musculatura propia del corazón, va a haber una desviación del intestino. Todo esto explica, ¿no? Por qué se produce la hipertensión pulmonar, ¿ok? Entonces, tenemos claro ya que hay una hipoplasia pulmonar, ¿no? Una hipoplasia del ventrículo izquierdo, una deficiencia del agente tensoactivo. Esto conduce a una hipoxemia, hipercapnia, a una acidosis. Esto nos va a llevar a una vasoconstricción arterial pulmonar, que finalmente es lo que produce la hipertensión pulmonar. Y si hay una hipertensión pulmonar, pues se van a mantener abiertos los shunts que son característicos de la vida fetal, ¿no? ¿Cuáles son? El ductus arterioso, el ductus venoso, el foramen oval, y por lo tanto el cortocircuito de derecha a izquierda se va a mantener permeable, ¿no? Y esto va a ocasionar un círculo vicioso que va a mantener una presión pulmonar bastante alta. ¿Está claro hasta aquí? ¿Hola? Sí, doctora, todo claro. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Esta parte ya es un poco más fresh, ¿ok? Como les decía, el 60-70% de los casos van a ser casos aislados, donde solamente se va a tener una hernia diafragmática congénita. Pero el resto, el porcentaje, que es entre 30 y 40, pues se va a ver afecto de una malformación congénita asociada. ¿Cuáles son las más frecuentes? En orden, las cardiovasculares, las genitourinarias, las musculoesqueléticas y las malformaciones del sistema nervioso central. ¿Por qué es importante? Pues porque el porcentaje de sobrevida disminuye con la asociación de otras malformaciones congénitas, ¿ok? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues se puede hacer el diagnóstico en la etapa prenatal con una ecografía a partir de la semana 18 o 22. Lo que se busca es identificar, ¿no? Por ejemplo, las cavidades, ¿no? Que la cavidad gástrica, por ejemplo, se encuentre en el abdomen y no junto a las cavidades cardíacas, como en este caso. Esta ecografía
es el gol estándar, ¿sí? Em, para poder determinar, ¿no? Una sospecha de hernia diafragmática. ¿Cuáles son, como les repito, las características o los hallazgos característicos en ecografía? Pues que haya asas intestinales en el tórax, que vean una masa torácica ecogénica, que haya un desplazamiento del mediastino o finalmente que vean el estómago a nivel del tórax. Si no se logra determinar con una ecografía, también pudiera realizarse una resonancia magnética, ¿no? Vi las ventajas de este estudio principalmente en pacientes que tienen oligohidramnios, ¿no? O en pacientes que son obesas, ¿no? En ellas podría usarse este medio diagnóstico buscando los mismos signos que en el anterior caso. Luego, una vez que nace nuestro bebé, ¿cómo pudiéramos nosotros sospechar de que tiene una hernia diafragmática al momento del nacimiento? Pues porque es un bebé que va a empezar con un distrés respiratorio agudo, ¿no? Van a ustedes a mirarlo y van a ver que el abdomen está excavado, no es ese abdomen globuloso que tienen los recién nacidos al nacer, ¿ok? Sino que tienen el tórax o el pecho hinchado o elevado, ¿no? Porque probablemente todo el contenido abdominal esté aquí. Además de eso, si ustedes auscultan el lado afecto, van a escuchar ruidos intestinales en el tórax, ¿no? Y finalmente, si le sacan una radiografía, pues van a poder hacer el diagnóstico definitivo, ¿ok? Sin embargo, esta presentación al momento del nacimiento solamente lo tienen el 50% de los bebés que tienen hernia diafragmática. El otro 50% pues no se diagnostica al momento del nacimiento porque probablemente no haya mucha repercusión en el bebé, sino más bien es una presentación tardía, más o menos a los 18 meses de vida, ¿no? Pudiera ser. ¿Y cuál es la presentación tardía? Pues van a haber síntomas respiratorios frecuentes porque el pulmoncito a medida que el bebé crece no se da abasto. Van a haber síntomas gastrointestinales porque todo el contenido que está dentro del tórax pues va a generar distensión, dolor, náuseas, vómitos. Por lo tanto, el bebé no va a comer bien y por lo tanto no va a crecer de forma adecuada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la radiografía? Asas intestinales en el tórax, va a haber una hipoplasia pulmonar, una desviación del mediastino, ¿no? Que finalmente nos va a ayudar a hacer el diagnóstico definitivo. Si por ahí fuera difícil y estaríamos en duda de si eso no es, cosa que es bastante raro, pues también pudiéramos solicitar tomografía, ¿no? Pero a veces no vale la pena solicitar este estudio en bebés tan chiquititos. Solamente dejarlo para casos en los que tengamos mucha duda de si eso no es una hernia diafragmática o de repente algún tumor. Lo que sí se podría usar con mayor frecuencia, de ser posible, es una resonancia magnética, ¿no? Para valorar la presencia de defectos a nivel del diafragma, como acá, ¿no? Si ven ustedes, este es el músculo del diafragma, aquí hay un defecto y aquí continúa el músculo del diafragma. Bueno, nos vamos al manejo. Actualmente, hace ya muchos años, hay un tratamiento prenatal para la hernia diafragmática. Se llama oclusión traqueal por fetoscopía, ¿no? Entonces se intenta ciertas medidas que ayuden a que disminuya la hipoplasia pulmonar, la hipertensión pulmonar, que en algunos casos, que tiene algunos casos exitosos, ¿no? Sin embargo, es un procedimiento que tiene también un protocolo muy estricto, ¿no? Para poder usarlo. Ya lo conversaremos rápidamente. Y el manejo postnatal, que inicialmente debiera ser médico, ¿no? Igual estabilizar al paciente,
si tiene una hipertensión pulmonar severa, pues debe primero manejarse la hipertensión, el shock, la hipovolemia y luego el tratamiento quirúrgico que suele tener un abordaje abierto o mínimamente invasivo. Entonces, esta es la fetoscopía, ¿no? El bebé intraútero es invadido por la boca, se evidencia la zona traqueal y se deja un balón autoinflable, ¿no? Más o menos, ¿a qué edad se realiza el procedimiento? Entre las 27 y 29 semanas, pero depende mucho del centro donde se vaya a realizar el procedimiento. No son muchos los centros a nivel mundial, así que cada uno tiene un protocolo que definitivamente no dista mucho, pero tiene cada uno sus peculiaridades, ¿no? Entonces se deja este balón, ¿ok? En la tráquea y lo que suele producir es un aumento de la presión interna de la masa pulmonar, ¿no? Con un discreto crecimiento pulmonar, ¿no? ¿Por qué? Porque se activan ciertos factores de crecimiento, ¿no? Entonces se mantiene, digamos, el pulmoncito con una presión parenquimal un poco más alta de lo usual, ¿no? De tal forma que no se queda tan pequeñito. El balón suele removerse, ¿no? Más o menos en la semana 34. Entonces, este es un pequeño video de una simulación, ¿no? De una fetoscopía. Esto es con el bebé, se entiende, ¿no? Fetoscopía es con el bebé intraútero. Entonces se entra por la boca, evidentemente es un procedimiento que está muy bien diseñado, estudiado. Se ubican las cuerdas vocales, la epiglotis y se deja el balón autoinflable, que sella, digamos, la tráquea, ¿no? Y mantiene el pulmoncito con una presión importante para evitar que tenga una hipoplasia severa. Muy bien, luego se retira los trócares, ¿no? Y el baloncito se queda ahí para ser removido más o menos en la semana 34. Y este es un video donde se ve en vivo cómo se retira el balón, ¿no? El balón se está retirando por la misma fetoscopía y vean que atrás está la tráquea, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Muy bien. Ahora nos vamos a la reparación quirúrgica. Bueno, antes, hace muchos años atrás, se creía que la hernia diafragmática debiera operarse de forma inmediata, ¿no? ¿Qué significa? Que el bebé nace, descubrimos que tiene una hernia diafragmática y se va de frente a sala. Con el estudio de la fisiopatología nos hemos dado cuenta pues que la reparación de la hernia no va a mejorar ni la hipertensión pulmonar, ni la hipoplasia pulmonar, que es un daño que se produce desde la vida intrauterina, ¿no? Entonces, este tratamiento, el tratamiento quirúrgico, no es un procedimiento de emergencia. Debemos de realizarlo en el mejor momento del bebé, ¿no? Y para ello, pues, debemos de valorar que esté hemodinámicamente estable, con evidencia clínica y ecocardiográfica que ha habido una disminución de la hipertensión pulmonar y que tiene una oxigenación aceptable, ¿ok? Una vez que determinemos el momento ideal, pues planificamos la cirugía, ¿no? El abordaje pudiera ser abierto o mínimamente invasivo, ya sea la cirugía por abdomen o por tórax en ambos casos. Existen varios consensos para poder determinar cuál es el mejor momento para la corrección quirúrgica de una hernia diafragmática. Este es un consenso europeo, ¿no? Les dejo los criterios para que ustedes puedan leerlo, pero básicamente es que el bebé tenga una buena oxigenación, ¿no? Tenga una disminución de la hipertensión pulmonar.
En cualquiera de de las formas en que nosotros, perdón, del abordaje que nosotros usáramos para la reparación de la hernia, el plan quirúrgico es el mismo, ¿no? Nosotros así abordemos a través del tórax o del abdomen, lo hagamos abierto, laparoscópico se planea los mismos pasos para la reparación quirúrgica. ¿Cuáles son? Hacemos la incisión, identificamos el defecto del diafragma, reducimos el contenido herniado, extirpamos el saco, si es que hubiera, porque no todas las hernias tienen saco herniario, y finalmente cerramos el defecto, ¿no? Entonces el cierre del defecto va a depender si este es pequeño o es un defecto grande. Ya les mencioné que el defectos tipo A o B pues se cierran de forma primaria, ¿no? Con puntos en U para disminuir la tensión a nivel del músculo del diafragma, y en defectos grandes pues se tiene que usar material protésico como una malla. Por ejemplo, si hacemos el abordaje por laparotomía de forma abierta, ¿cuál es la ventaja? Que si existe otra malformación gastrointestinal asociada, pues lo pudiéramos reparar en ese momento. ¿Cuál es la incisión de la laparotomía? Subcostal izquierda pongo aquí porque ya saben que la hernia diafragmática izquierda es la más frecuente, ¿no? Pero pudiera también ser derecha. Entonces, en la laparotomía hacemos la incisión, llegamos al abdomen, identificamos el defecto, que es este de aquí, hacemos la reducción del contenido de la hernia, en este caso cámara gástrica, atrás se ve el pulmón, ¿no? Este es el reborde del diafragma. Lo mismo aquí, en este caso, ¿no? Este es el defecto, atrás está la cavidad torácica, y lo que hacemos es el cierre del defecto con puntos en U. Luego tenemos el abordaje abierto por toracotomía. ¿Cuál es la ventaja? Pues de que se puede evidenciar mejor la ceja posterior del diafragma para poder hacer un afrontamiento correcto de los bordes diafragmáticos. ¿Cuál es la posición de cúbito lateral izquierdo o derecho según la ubicación del defecto? Se debe hacer una incisión transversa, generalmente en el sexto espacio intercostal, ¿ok? Y luego tenemos el abordaje mínimamente invasivo, ¿no? Ya sea por em, toracoscopía o por laparoscopía. Las ventajas son las de una cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Lo mismo aplica para los recién nacidos, menos dolor, menos cicatriz, ¿ok? Y cuando hablamos de toracoscopía, esta es la posición del bebé. Acuérdense que el diafragma está aquí, el cirujano se va a ubicar aquí en la cabeza y el ayudante al costado del cirujano, ¿ok? Entonces, se pone 3 trócares, una cámara aquí en la punta de la escápula y aquí se mira al diafragma que está hacia los pies del bebé. Esta es una foto de cómo es que se ve el diafragma, ¿no? Y la planeación quirúrgica es la misma, ¿no? Ingresas a la cavidad, identificas el defecto, en este caso, el tercer paso es reducción del contenido herniado, significa que las asas gruesas, delgadas, inclusive el vaso que están en el tórax, deben ser reducidas al abdomen a través de este defecto, ¿ok? Y una vez que se logra dejar el contenido gastrointestinal en su cavidad, que es el abdomen, pues se cierra el defecto, como ustedes pueden ver aquí, con puntos de sutura. Muy bien, eso sería todo. ¿Preguntas?